Hacer periodismo en México es una experiencia surrealista. Es andar en tierras donde el folclore está en todas partes. Es conocer a flor de piel los movimientos sociales, donde las historias no se buscan, sino que te encuentran. Hacer periodismo en México es rifarse el pellejo. No solo es saber diferenciar si son cohetes o balazos, sino saber de qué calibre son los tiros. Esto me lo decía un reportero de Nota Roja. De norte a sur, de este a oeste, es el terrible escenario cotidiano de una guerra iniciada en el 2006, por no decirle campo de batalla. En este lugar se encontraba El Hijo del Aguizote, un periódico revista satírica mexicana fundada en 1885. Aquí, Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Sarabia, Alfonso Cravioto y 6 personas más fueron aprendidas bajo el cargo de ultraje a oficiales públicos y son llevados a la prisión de Belén. El director de la prisión, amigo de Ricardo Flores Magón, le indicó privadamente que tenía una orden superior de hacerlo desaparecer si no cesaba de escribir. Durante esta época, el hijo del Aguizote se caracterizó por su oposición al régimen de Porfirio Díaz a través de la difusión de caricaturas. En aquel tiempo, Díaz no toleró las críticas a su gobierno y desató una fuerte represión contra la prensa independiente que se atrevía a cuestionarlo. Muchos periodistas fueron asesinados o encarcelados, las publicaciones eran suspendidas y las imprentas clausuradas o destruidas. Como en tiempos revolucionarios, en México los tiempos parecen no haber cambiado. Las agresiones contra los periodistas continúan. Soy Jesús Medina y este es un vistazo a las zonas silenciadas a causa del desplazamiento forzado de periodistas y defensores de derechos humanos. Aquí no hace frío hasta no ver los pingüinos. Y yo termino, es hora de bajarme. Pasa buena tarde, gracias por grabarme. Y mi carnal, por supuesto, en la instrumental. ¿Cuál es mi dinero? Espero no me haga mirar. Pues tal cual, por supuesto, es con respeto. El arte de concreto, directita que en el reto. Por supuesto, esta la separa. Mi carnal también, por supuesto, y en la cámara. Yo me despido, y esto ha sido todo. Recuerdo que va premia y también si vale oro. La esperanza de mitigar las agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación se han desvanecido con el actuar de las instituciones que deben luchar por el respeto, defensa y conquista de los derechos humanos y del Estado, que tiene la obligación de proteger el derecho garante de otros derechos, el cual se encuentra plasmado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, los principales agravios, de acuerdo a las estadísticas de diferentes organizaciones y la experiencia que tenemos, son las amenazas. Las amenazas ocupan más del 60% de las agresiones a periodistas en México. Gran parte de estas amenazas provienen, desde luego, de funcionarios públicos, aunque hay otros actores, como es el crimen organizado, incluso funcionarios, partidos políticos, etcétera, pero más del 60% son amenazas, vienen seguidas los ataques como agresiones físicas, en las coberturas, sobre todo cuando son movilizaciones públicas, pero también hay asesinatos o desapariciones de periodistas, ¿no? Ese es otro de las agresiones, digamos, más graves y más pues que más impactan no solo al gremio periodístico, sino a la sociedad por el grado de violencia que hay en torno a estas, ¿no? La libertad de expresión es un derecho humano esencial. En él se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas. México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico. Cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa. Bueno, lamentablemente México en este momento se encuentra en una crisis de la libertad de expresión, libertad de prensa, una crisis que empezó desde hace más de 10, 15 años y que se ha ido empeorando mucho a través de varios sexenios.
La actual crisis, con una explosión de violencia e impunidad en crímenes contra la prensa, más o menos empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Es algo que va como medio paralelo con la llamada guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, y que vimos empeorando en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahorita en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Son varios los problemas que enfrentan las y los periodistas en México. Tiene que ver con precariedad laboral, con muy pocas garantías, tiene que ver con situaciones de alto riesgo en la cobertura, por ejemplo, en comunidades pequeñas donde los periodistas son muy fácilmente identificables y donde aparte se topan con grupos de la delincuencia organizada y eso no lo debemos olvidar, con la presencia de autoridades muchas veces coludidas con la delincuencia organizada o autoridades que ellos mismas son los agresores contra periodistas. Quienes hacen periodismo realizan una labor social indispensable para las democracias. Las agresiones buscan sofocar el debate público y la participación cívica. Esto constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional. A nivel América, México es el número 1 en la lista, con el 37.9 de los asesinatos de periodistas cometidos en el continente en las últimas 2 décadas. Le siguen Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. El año 2017 fue el más letal para el gremio en México, con el homicidio de 12 comunicadores. Entre las víctimas de este año destacan los reporteros Javier Valdés, Miroslava Bridge, Cecilio Pineda y Cándido Ríos. Con 143 periodistas asesinados en los últimos 21 años, México se ubica como el tercer país a nivel mundial más peligroso para el gremio, solo por debajo de Irak y Siria, que están en una situación de guerra. El Comité de Protección a Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, cuenta 109 informadores asesinados desde 1994 por asuntos relacionados con su trabajo. Periodismo entre balas y amenazas, entre el narco y políticos corruptos, es donde las amenazas contra periodistas crecen en un entorno hostil y violento. Según fuentes oficiales, en México, al menos hasta 70 defensores de derechos humanos y 47 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. Y es muy lamentable, desde luego, estos asesinatos de periodistas y decirles a todos los comunicadores de que cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridad, de nadie y tampoco de la delincuencia organizada. Después tuve un evento con el presidente de la República donde lo cuestioné acerca de las acciones en contra del narcotráfico en Sinaloa, después de un evento que hubo ahí donde dejaron libre al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, y me amenazaron de muerte los AMLovers, los seguidores del presidente López Obrador, y entonces me pusieron escolta, y duré con escolta casi 2 años. Estuve aquí en la Ciudad de México, en un refugio, con el mecanismo de protección, y de aquí me llevaron a Sonora, y a los 5 meses y medio me regresaron a la Ciudad de México, y aquí estoy, otra vez, tratando de retomar las cosas. El secuestro de periodistas sigue siendo una modalidad extendida de agresión, usada a menudo como forma de intimidación, para atemorizar a quienes pretenden investigar e informar sobre ciertas cuestiones. En la mayoría de esas desapariciones forzadas, posteriormente el periodista es hallado asesinado. En otros casos, jamás se les encuentra. Al menos 24 periodistas están desaparecidos en este país. En México hay más asesinatos que en la gran mayoría de las zonas de guerra abiertas que hay en el mundo. México tiene el número más elevado, el número más alto de periodistas desaparecidos. Ninguna de las desapariciones ha sido resuelta, debo decir eso también. Y México es el país con el segundo mayor número de casos de periodistas asesinados en situación de completa impunidad, solo después de las Islas Filipinas. Entonces, en casi todos los índices México se encuentra entre los
pues 5 o 10 peores países en materia de libertad de expresión. Ahorita donde está muy fuerte es Sonora, por ejemplo, donde yo estaba, precisamente salgo por eso. En el lapso de 5 meses que yo estuve ahí desaparecieron a 2 compañeros y asesinaron a 3 y amenazan a todo el mundo, ¿no? Esto por una guerra entre cárteles de la droga del Mayo Zambada y de los Chapitos. Entonces, cuando tú empiezas a reportear balaceras constantes, enfrentamientos y que la Guardia Nacional no hace nada, nada más es espectadora, y la comunidad pues se encierra en sus casas, ¿no? Y viven atemorizados. Cuando tú das a conocer eso, pues inmediatamente vienen las formas de represión. Esas empiezan por amenazas, o si no te amenazan, pues simplemente te matan, ¿no? Sí, las amenazas, digamos, son la primera situación que provoca, una de las situaciones más bien que provoca el desplazamiento de periodistas, pero también lo son los asesinatos en particular. Cuando se matan a un periodista, el impacto que esto tiene en su círculo cercano, su familia, sus colegas, es muy fuerte. Entonces, eso provoca también el desplazamiento. Entonces, podríamos decir que hay 2 situaciones específicas que lo provocan: las amenazas y los asesinatos en específico, ¿no? Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de desplazarse forzosamente de manera interna en su país, o como mejor se le conoce, apelarse, de tirarse a perder, emigrar con la amenaza a Pues cuestas. es muy difícil, sobre todo cuando quieres regresar a lo que tenías antes. Si estás pensando en regresar a lo que había, es imposible, es así, tácitamente imposible, ¿no? Porque donde te amenazan y si dañaste intereses económicos de la mafia, del narcotráfico, de los políticos coludidos con ellos, pues ya es muy difícil que regreses. En mi caso, pues así pasa, ¿no? Es muy difícil. Ya no es posible retomar la vida como la tenías, como querías, o como estabas viviendo. Luis es uno de los experimentados periodistas que tuvieron que salir de su ciudad para salvar su vida. Pierdes familia, pierdes amigos, pierdes todo. Pero, ¿qué significa el desplazamiento interno? No se encuentra en la definición legal y política que se ha adoptado de forma global, pese al indiscutible mérito de haber puesto este fenómeno en el mapa y darle nombre. Oculta con su aparente simplicidad la profunda complejidad de un fenómeno que exige ser entendido en todas sus dimensiones. Es un país que tiene una crisis de desplazamiento forzado, por decirlo así, específicamente de periodistas y de defensores de derechos humanos. Y ahí también debemos agregar un punto importante, es que muchas veces periodista o defensor de derechos humanos es algo que personas hacen al mismo tiempo, ¿no? Hay defensores que también son periodistas y hay periodistas que también son defensores. Yo creo que Samir Flores en el estado de Morelos es muy buen ejemplo de una persona que se desempeñaba en los 2 ámbitos, ¿no? Y bueno, cuando un periodista se ve obligado a salir de su estado de origen, su municipio de origen, para desplazarse a otro lugar, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca, donde sea, para esos periodistas significa un cambio tremendo, ¿no? Una especie pues le quitan casi el alma, ¿no? Le quitan su posibilidad de hacer su trabajo, le quitan la posibilidad de vivir en su comunidad, le quitan una voz crítica a la comunidad misma, le quitan a las personas en dicha comunidad la posibilidad de escuchar una voz crítica. Entonces, en muchos sentidos es un peso enorme, un daño enorme al Estado de la democracia. Soy periodista, publico en un promedio de 15 diarios digitales. Sí, el primer desplazo ocurrió en el 2011, no existía el mecanismo de protección federal en ese entonces, pero me había tocado participar junto con otros periodistas de la Ciudad de México justamente en reuniones para proponerle al Ejecutivo Federal la creación de un mecanismo en virtud de que las amenazas se estaban incrementando, sobre todo en el norte del país, ¿no? Y bueno, yo en 2011 llego a la Ciudad de México en el mes de abril por amenazas de muerte y amenazas también a mi familia. Según Inteligencia Federal, en México hay 49 grupos armados dedicados a la delincuencia
Investigadores dicen que son hasta 200. El punto es que México está en la ingobernabilidad y la posible fractura territorial. Tenemos 18 de las ciudades más peligrosas del mundo. Se mueren más periodistas que en un país en guerra. Diario hay enfrentamientos del crimen organizado que deja decenas de muertos. El país se enfrenta a problemas relacionados con la lucha de plazas, es decir, de territorios controlados por los cárteles de la droga. Delincuencia mejor organizada que muchos gobiernos locales. El uso del ejército en tareas de seguridad ciudadana es motivo de preocupación en lo que respecta a la eficacia de la estrategia contra la inseguridad. Comenzaba este desorden de inseguridad, estos fenómenos a los que uno no había estado acostumbrado, que conocía de ellos porque se sabía que ocurrían en Sinaloa, lo veía como algo muy, muy lejano y nunca me imaginé que las amenazas se sucedieran justamente en la puerta de mi casa. Al mismo tiempo, los diferentes niveles de gobierno en México, tanto al nivel estatal, municipal como federal, en teoría han creado una variedad de instituciones con el fin de contrarrestar esa situación de violencia e impunidad, pero no están funcionando muy bien. O sea, podríamos incluso decir que ningún gobierno en México se ha comprometido plenamente a la defensa de la libertad de expresión. Y como consecuencia, muchos periodistas en México se autocensuran, se desplazan, dejan de cubrir ciertos temas, tienen miedo de cubrir ciertos temas. Incluso hay zonas enteras en México que nosotros llamamos zonas de silencio, donde ya no hay un periodismo en el sentido estricto de la palabra, ¿no? O sea, es decir, investigaciones de abusos de autoridad, de corrupción, de presencia de la delincuencia organizada, y básicamente ya no existe. Entonces la situación... Las amenazas y los asesinatos van de la mano. Ajá. Y son desde luego los que provocan esta situación de desplazamiento, ¿no? El desplazamiento forzado de periodistas, pero también las zonas de silencio, ¿no? O sea, ¿qué son esas zonas de silencio? Son aquellos lugares donde los periodistas se han visto obligados a salir de su lugar de origen, a abandonar su familia, a veces salen con toda mi familia, abandonar a su medio, abandonar su lugar de donde viven, su domicilio, para tener seguridad, para garantizar su seguridad de él o de ella y de su familia, ¿no? Entonces las zonas de silencio son esos vacíos, digamos, de información que se van generando a partir de esta situación de violencia. Podemos mencionar varios lugares en donde se han ido generando estas situaciones, ¿no? En un primer momento nosotros lo detectamos en Tamaulipas desde hace muchos años, ¿no? Tamaulipas desde hace, yo creo que más de 10 años, es un lugar donde se han ido generando esas zonas de silencio, pero esas zonas también han ido desplazándose a otras entidades del país, en Veracruz y en Guerrero, por ejemplo. Son las 3 entidades que nosotros vemos, pero últimamente también hemos visto que esta situación se ha trasladado a estados como Guanajuato, como Sonora, ¿no? Que no se habla mucho de estas entidades, pero el tema de las zonas de silencio es algo que se ha ido expandiendo en varias regiones del país, algo que no debería ocurrir, ¿no? En Zacatecas, por ejemplo, es una zona silenciada. En Zacatecas los periodistas se autocensuran precisamente porque, como son tan pequeñas las comunidades, pues son ubicables, pero al 100%. En su natal Ciudad Juárez, el trabajo de los periodistas ha revelado la cruda realidad de la violencia. Eso es obvio, ¿no? Cuando tú tocas intereses económicos de cualquier grupo empresarial, de la mafia o de los gobiernos, inmediatamente vienen las situaciones de represión. Eso es clásico en México, ¿no? Independientemente del gobierno que exista, ¿no? Yo siempre digo que en México existe la libertad de expresión, pero tú mismo tienes que saber dónde están tus propios límites de llegar al manejo de la información. Si tú traspasas esos límites que no son escritos, pero que imponen los grupos de poder, pues obviamente va a haber una reacción, y esa reacción cada vez es más violenta, más cruel, como lo era.
Los periodistas desplazados en México desde el 2008 habían sido invisibilizados. Al día de hoy, los registros siguen siendo inciertos. Aunque no hay datos oficiales que indiquen la cantidad de periodistas desplazados, muchos de ellos se trasladan a la Ciudad de México, mientras que algunos se desplazan a otros estados en donde bajan su perfil o se retiran del periodismo. No tenemos el registro preciso porque es importante destacar que solo una pequeña parte de todos los periodistas que se tienen que desplazar de forma permanente o de forma temporal están incorporados en el mecanismo. Sabemos que el mecanismo tiene entre 10 y 30 periodistas actualmente desplazados y un número mucho más elevado de defensores. En ese entonces lo único que pude hacer fue primero, una vez recibidas las amenazas que fueron constantes, fueron de 3 meses subiendo de intensidad hasta que me dieron fecha para entrar a mi casa por mí y sacarme delante de mi familia, ¿no? Pedían que me desapareciera para que mi familia no tuviera una tumba donde llorar, ¿no? Y pues bueno, yo trataba de negar las situaciones. Era un fenómeno completamente nuevo para mí, no sabía cómo enfrentarlo en ese momento y recurrí a amistades, periodistas de la Ciudad de México. Justamente me dijo, no eres la única, tengo compañeras que vienen de Zacatecas, de Coahuila, que justamente están pasando por situaciones así. Por favor, salte de ahí. Los ministerios públicos estaban coludidos y que si yo denunciaba, esto iba a acelerar las amenazas de muerte que fueran efectivas de manera mucho más pronta y que además iba a poner en riesgo a mi familia y que por tanto la responsabilidad de la seguridad de mi familia estaba en mis manos, que lo que podía hacer era irme a otra ciudad y la única ciudad que yo conocía era la de la Ciudad de México. Entonces tuve que salirme justo el día que dijeron que iban a ir por mí. Ella es una de las mujeres periodistas que nunca pudo volver a su lugar de origen después de desplazarse por sus propios medios y sobrevivir en una ciudad donde el costo de vida es superior a las ciudades de provincia. Lamentablemente no lo tenemos porque no podemos decir con certeza cuántos periodistas y defensores hay desplazados, ya que muchos de ellos nunca reportan su desplazamiento. La única indicación real que tenemos es el número de personas en situación de reubicación como medida proporcionada por el Mecanismo Federal de Protección y sabemos que es una minoría del total de los casos. Yo estimo que son entre 10 y 20 casos que tienen ahorita el mecanismo en varias partes del país. Algunos de ellos se encuentran en una situación de desplazamiento forzado permanente, otros lo tienen como temporal, divide su tiempo entre su refugio y su lugar de origen, pero sabemos, por ejemplo, que hay un número desconocido de periodistas mexicanos que se tuvieron que desplazar a Estados Unidos, a Europa y se quedaron ahí. No sabemos exactamente cuántos son. Yo estimo que son varias decenas de periodistas que en este momento están desplazados, porque como básicamente todas las situaciones que tienen que ver con derechos humanos, lo que pasa con las y los periodistas va a la mano con lo que pasa con la población en general, ¿no? O sea, México tiene el mayor número de personas desaparecidas al nivel mundial, o por lo menos en el hemisferio occidental, entonces también lo tiene en materia de periodistas. En materia de desplazamiento interno, México es el segundo en América Latina después de Colombia, no contando la crisis en Venezuela, que es más como desplazamiento externo. Entonces también el número de periodistas y defensores desplazados internamente en México es uno de los mayores en toda la región. Lo que sabemos es una crisis importante, una crisis de dimensiones mucho más grandes que en otros países, incluyendo Honduras, Brasil, etc. Y que es una crisis que se va empeorando cada vez más. Una crisis. Cronológicamente podemos hablar de 2 o 3 olas de desplazamiento forzado de reporteros en México. Uno, cuando empezó la llamada guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada en el 2006, por la explosión de violencia, de repente había pues varias decenas de periodistas que se tenían que desplazar. Y después, hace unos años, empezó como la segunda ola de periodistas que más o menos
un año antes de la toma de posesión del gobierno de López Obrador y un año después empezaron a desplazarse. Y también podemos decir que últimamente, digamos en los últimos 18 meses, hemos visto otra vez una ola de desplazamiento forzado. La finalidad de agredir a un periodista es amordazar, silenciar a quien con su trabajo informa a la comunidad sobre las acciones de figuras públicas ante los que destacan los servidores públicos. No existe una estrategia integral que proteja a los periodistas desplazados, ya que se ha registrado que en algunos de los casos las medidas no responden de manera integral a las necesidades de las familias. No existe estrategia que permita regresar de forma segura o sean reubicados adecuadamente. Todos estos problemas se extienden hasta las familias de los periodistas, con graves afectaciones a la salud, la educación de los infantes, el empleo, y se ven expuestos a una constante situación de inseguridad, por lo que muchos periodistas no consideran el desplazamiento como una alternativa y declinan por solicitar la protección. Trabajo. No hay opciones de trabajo. El mecanismo en ese sentido pues, es obsoleto, porque lo único que hace es traerte a la Ciudad de México o a algún otro punto, bajar tu nivel de riesgo en el lugar donde estabas, y ahora marca una temporalidad de 6 meses a un año de protección, pero ya es muy difícil que tú puedas encontrar un trabajo. Sí, sí hay, ¿no? Sí existen, pero pues no son trabajos bien pagados ni posicionados como los que tenías en tu lugar de origen. En la Ciudad de México se trabaja muy diferente que en el interior de la República. En el interior de la República es más trabajo de campo que en la Ciudad de México. Aquí la investigación periodística es muy diferente a la que se hace en el interior de la República. Y en el interior de la República estás más expuesto, sobre todo por la cantidad de habitantes que existen, ¿no? Aquí puedes, de alguna forma, esconderte entre tantos millones de personas. Pero allá, pues, ¿no? Son poblaciones más pequeñas donde inmediatamente te identifican y no te dejan estar. ¿Existirá el retorno seguro? ¿Hay esperanza? Es tarea de todos trabajar por un México más libre para expresar ideas, hablar, escribir y ejercer el periodismo. ¿Cuál sería la situación idónea? Pues yo supongo que empieza con inversiones por parte del Estado mexicano en combatir la impunidad. Eso suena un poco abstracto, ¿no? Se habla mucho de la impunidad en México, ¿qué es exactamente? Pero a fondo es sencillamente que la policía deja de ser un agresor y empieza a ser un servidor público que realmente investiga, que realmente pueda garantizar que no haya agresiones contra periodistas y defensores. Estamos, como no debe de sorprender a nadie, muy lejos de que eso sea una realidad, ¿no? Lamentablemente, la mayor parte de las agresiones contra periodistas son cometidas precisamente por servidores públicos, en particular el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, policías municipales, policías ministeriales, etc. Otra cosa es que los diferentes niveles de gobierno en México empiezan a invertir realmente en lo que es protección y lo que es una política básica integral de garantizar un retorno seguro de personas desplazadas. Lamentablemente eso no existe. Bueno, hay varias iniciativas que se han propuesto. Desde luego, por ejemplo, está una iniciativa ahí en el Congreso sobre el desplazamiento forzado, que no ha sido analizada ni mucho menos aprobada. Hay otras, digamos que el marco jurídico de protección a la libertad de expresión en México se ha fortalecido en los últimos, digamos, 15 años, ¿no? Pero aún así hay leyes que todavía no han sido aprobadas, como el tema del desplazamiento, ¿no? No solo del desplazamiento de precios, sino del desplazamiento en general, ¿no? Hay también una reforma o una ley que tiene como objetivo crear un sistema nacional de protección, ¿no? Esta iniciativa se encuentra ahora en el Senado de la República, no sabemos por cuánto tiempo más, pero tampoco ha sido modificada. El Estado debe brindarnos esto. Pero ¿qué hace el presidente de la República? Entonces hay que tronar estas instituciones, hay que renovarlas, hay que darles menos garantías. ¿Para qué? Para que no hablemos. Pero se chinga porque vamos a seguir hablando.
así seamos 10, 20, 40, 5, los que sea, vamos a seguir haciendo. A mí me vale madre si desaparece el mecanismo. Puedo vivir en la calle, en la pinche calle, y seguir hablando y seguir escribiendo. Mientras tenga yo la oportunidad de manejarme en redes sociales o en mi página, lo voy a seguir haciendo. Así, de simple. Y eso le tiene que quedar bien claro. Un trabajo muy cercana. Hemos hablado desde que yo entré al CPJ, es decir, 2016-2017, sobre protocolos de retorno por parte del mecanismo federal y por parte de los diferentes mecanismos locales en México. De entrada, la mayoría de los mecanismos locales ni siquiera existen como tal. Y el mecanismo federal lleva años hablando de esto, pero constantemente cambia de titular, cambia de política, cambia de recursos y no existe como tal esa situación de retorno. El trato a personas refugiadas es un asunto muy delicado que requiere muchísima sensibilidad, muchísimo conocimiento muy específico de los lugares de origen de las personas para que puedan regresar y requiere un compromiso real de los servidores públicos. Lo hemos visto, por ejemplo, en las crisis de refugiados en el Medio Oriente, en Afganistán. Ahí tenemos una enorme inversión por parte de la comunidad internacional y todavía no hay suficientes herramientas para evitar una crisis de refugiados y para poder garantizar un retorno. Realmente necesitamos que el gobierno mexicano se pone las pilas y haga algo, y en ese momento no lo vemos. Entonces, mientras el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador invierta más en el béisbol que en el propio mecanismo federal de protección, estamos muy, muy lejos de una situación idónea. Es sumamente importante proyectos de trabajo, financiados por el Estado, porque somos ciudadanos. Pero lamentablemente el gobierno federal y los diferentes gobiernos estatales en México nunca realmente se han comprometido al desplazamiento forzado de periodistas, porque no les están ofreciendo suficiente apoyo. No solo es ofrecerles un desplazamiento, una reubicación y un refugio, también se trata de ofrecerles el derecho a una vida digna, el derecho de continuar su labor informativa, apoyos psicosociales, otras medidas de carácter social, y el mecanismo federal y otras instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas constantemente quedan muy cortos en ofrecer, y no podemos decir servicios, deberíamos decir el cumplimiento de lo que le corresponde por derecho, por ley, a las personas desplazadas, ¿no? Entonces es realmente una crisis. Cronológicamente... Pero no le tengo miedo a la muerte, ¿eh? O sea, llegas ya a tanto que no temes morir. Tampoco soy un kamikaze, porque no lo somos, no somos héroes. El periodista no es un héroe. El periodista es un ciudadano que ejerce su profesión, si es que la estudió, porque aquí en México es muy fácil ser periodista. Cualquiera puede ser periodista, desde un magnate hasta el peor de los delincuentes, ¿no? Que espero, la verdad no sé, vivo el día. He aprendido a vivir un día con un día, con un día, con un día. O sea, la situación del desplazado es así, porque no existen proyectos de vida. O sea, acabaron contigo. Lo que te queda es tu resiliencia, el convertirlo todo, lo grueso, lo malo, la violencia, en coraje, en poder, en tener una actitud positiva ante lo que te está sucediendo y salir. Así gane la cuarta transformación, así se transforme el país, así existan cosas mejores o peores, vamos a seguir haciéndolo. O sea, no estamos casados con intereses y eso es lo que les duele, ¿me entiendes? O sea, que exista gente como yo o como otros compañeros que no hablan, pero que escriben y trabajan y hacen su jale, sin estar esperando que les den dinero en una nómina, o un diputado, o un senador, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo, porque ese es el periodismo, esa es nuestra misión, informar
Informar al pueblo, informar a la comunidad, a la sociedad, sin distingos de clase media, que si aspiracionistas, que si pueblo bueno, o que si magnates, ¿no? Nosotros informamos simplemente. El que nos lee y quiere y nos cree en base a la documentación y el contexto que tenemos, pues ya está informado. Esa es nuestra misión. Ni somos un cuarto poder, ni representamos políticos, no, simplemente trabajamos. A mí en 4 meses y medio me van a quitar las medidas de seguridad. Ya me lo anunció el mecanismo sin haber pasado por una junta de gobierno. Se inventaron ahí un papel y me lo hicieron llegar después de que en una entrevista lo dije. Se aprovechan de la situación, de la crisis que vives, para que tú digas, no, pues sí acepto que ya me quiten las medidas, que me quiten la escolta y ya. Para ellos eso es ganar, porque según ellos se quitan un problema de encima. Pero no, eso a mí me lleva más a seguir todavía con esta situación. Y si me llegan a matar o cualquier cosa que me suceda, pues va a ser porque yo estoy en mi trabajo. Los ataques a periodistas son particularmente sensibles, porque sacarlos de las calles, de los foros y de los estudios es quitarle voz a la sociedad. Estamos aquí, somos periodistas, somos víctimas, somos ciudadanos y ciudadanas luchando contra la impunidad. De neón, que revienten las transnacionales y que se colapse la banca mundial, privaticen a su puta madre, que Latinoamérica nos saquearán. Y solo pido que revienten lo que tenga que reventar, que lo duro ni se siente, lo tupido es lo que duele más. Si la abeja reina muere, ¿quién da miel en el panal? ¿Quién da lo que da la tierra? ¿Quién da lo que trae el mar? ¿Quién da lo que da la tierra? ¿Quién da lo que trae el mar? Para mi comandante Emiliano Zapata Salazar.